El cuento es una narración breve y sencilla que, a diferencia de la novela, no tiene tanto argumento, sino que termina de una forma corta, aunque también hay cuentos que tienen incluso hasta 15 páginas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que solamente los sucesos le ocurren solamente a un personaje o a dos cuando mucho, pero lo que es la novela le ocurre tiene varios personajes que intervienen y crean y entrelazan varias acciones y varios sucesos. El cuento pertenece al género narrativo. La narración es que nos cuenten algo, que nos describan algo, que nos vayan narrando una historia. Elementos del cuento. ¿Qué elementos del cuento tenemos? Bueno, como en toda historia que encontramos, si recordamos, por ejemplo, novelas de televisión como lo es Teresa. Encontramos a Teresa, encontramos a Arturo, encontramos a Mariano. Ellos son los personajes. Y hay tipos de personajes, sí, pero lo vamos a ver adelante. Otro elemento del cuento es el ambiente. El ambiente que está conformado también por el espacio y el tiempo, donde ocurre la historia. ¿En qué tiempo ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Qué lugares tiene el cuento? Si ocurrió en un bosque, si ocurrió en una ciudad, si ocurrió en un campo, si pasó si nos muestran la historia en conflictos bélicos, en temporadas de sufrimiento humano, de histórico. Y la trama es otro elemento del cuento. La trama son todas las acciones que se dan dentro de la historia. También tenemos al narrador, quienes son los que cuentan la historia, y el tema. El tema es a lo que hace referencia el cuento. La estructura del cuento, esto todos lo conocemos, ¿verdad? Pero hay que recordarlo. ¿Cuál es la estructura de un cuento? Bien, lo primero que encontramos en un cuento es su inicio, cuando nos plantean la historia, nos presentan los personajes y dónde sucede. El desarrollo o nudo, ya comienzan a darse las acciones y se plantean los problemas. El clímax, que es la parte más importante del cuento, la parte más emocionante, donde nosotros nos sorprendemos por lo que ocurre. Y el desenlace, que es la solución o no solución de la historia, pero es el final del cuento. Y lo que queremos resaltar en este tema son los subgéneros y son tipos de cuentos. Un subgénero es la clasificación de un texto que alude a cierta característica, ¿sí? Es una clasificación nada más, pero para que sea sencillo para nosotros vamos a verlo como tipos de textos. En nuestro caso, nuestro tema es el cuento. Un subgénero, los subgéneros del cuento serían tipos de cuentos. Y encontramos estos: de terror, fantasía, ciencia ficción, romance, policíaco, de hadas, aventuras y sagas, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, de hadas, los cuentos clásicos de Disney, como Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente. De ciencia ficción, aquellos cuentos que nos hablan acerca del futuro, nos hablan acerca de avances científicos, de algo que no creíamos que el ser humano podría llegar a ser, de invasiones tal vez de seres extraños de fuera de nuestro mundo. Todo aquello que involucre la ciencia, la tecnología, la solución a cuestiones o problemáticas ambientales es ciencia ficción. Fantasía, mezclan personajes míticos que no podríamos pensar que existen. El romance, cuando encontramos esos cuentos clásicos de un personaje que busca rescatar a la doncella. Ese tipo de cuentos, de hadas, aventuras y sagas. Grandes autores de cuentos que podemos buscar en internet, si quieres buscarlos, se encuentra Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Juan José Arriola, Juan Rulfo, Julio Verne, grandes autores
Y podemos enorgullecernos que tenemos autores latinoamericanos aquí: Horacio Quiroga, Juan José Arreola, Juan Rulfo. Juan José Arreola y Juan Rulfo son autores mexicanos, tienen muy buenos cuentos, sobre todo del índole de terror, que sí, la verdad, sí te causan a ti extrañeza y sí da cierto miedo, pero adelante, son muy buenos textos. ¿Y qué elementos podemos considerar para preparar, por ejemplo, un cuento? Vamos a verlo de esta forma. ¿Qué ingredientes tiene un cuento? ¿Cómo puedo preparar o cocinar un cuento? Veámoslo como una receta, ¿sí? Lo primero que tienes que agregarle a un cuento son sus personajes, que son los que realizan las acciones, y tenemos los siguientes: los personajes principales, secundarios o incidentales. Los principales es al que le sucede todo, el que sufre todo, al que lo maltrata la madrastra, el que sufre, el que llora, el que siente. Tenemos el secundario, que participa en algunos acontecimientos, y el incidental, que no sabemos que existe, pero pues ahí está. Esos son los personajes. Y también tenemos al protagonista y al antagonista, que generalmente el antagonista siempre va a ir en contra del protagonista. Eso lo podemos saber porque lo hemos visto en varios ejemplos. El antagonista siempre va en contra de él o la protagonista. Y pues vemos ejemplos, ¿no? Vemos muchos ejemplos, como en Star Wars, que el protagonista es Luke Skywalker y el antagonista es Darth Vader, pero al final descubrimos que Darth Vader es el padre de Luke. Y bueno, esos son tipos de personajes. Por cierto, Darth Vader da miedo. Yo soy tu padre. Sí, me gusta mucho Star Wars. Bien. Y ya nos encontramos con otro ingrediente para un cuento, que es el narrador. El narrador no es el autor, no es quien escribe la historia. El narrador es la voz que tú escuchas en tu mente, ¿sí? La voz que escuchas al momento de leer. Y tenemos estos siguientes tipos de narradores: el omnisciente, que es el que todo lo sabe. No solamente sabe qué ocurre a cada personaje, sino lo que ellos sienten. Vemos este ejemplo: María sabía que estaba mal y ya no podía con su dolor. Y esta redacción está en tercera persona, de ella o él, ¿sí? Tercera persona, ella o él. Testigo, sabe lo que le pasa, sabe lo que ocurre a los personajes, pero no lo que sienten, ¿sí? María se cayó en un pozo oscuro y tenebroso, es todo lo que nos dicen. Solo nos cuenta lo que pasó, lo que ocurrió, pero no lo que ellos sienten. Y siempre está en tercera persona, de él o ella. Tenemos el narrador protagonista. En lo personal, a mí me gusta mucho porque cuando tú lo lees es como si tú lo estuvieras viviendo, tú lo estuvieras contando. Vi aquella luz, esa, la que me está quitando la vida. Y este tipo de protagonista está en primera persona, de yo. Y el interlocutor, este es un tipo de narrador que recientemente surgió. Este tipo de narrador ya habla desde la segunda persona, que es tú. Y cuando leemos un cuento con narrador interlocutor, parece que a nosotros nos está hablando. Correrás, vamos a ver este ejemplo: correrás, caerás, llorarás, sangrarás y finalmente morirás. Tercer ingrediente para un cuento: el ambiente, que incluye el espacio y el tiempo. El ambiente es donde sucede, el espacio, en qué lugar, dónde ocurre. Ya habíamos visto esto. Tiempo, cuándo sucede, en qué momento sucede. A lo mejor nos plantean en el pasado o en una época determinada, como no sé, 1984. Y también hace referencia a cómo se desarrolla la historia, si es lineal, si va desde un inicio, un desarrollo, o nudo, clímax, desenlace, cómo se maneja el tiempo, ¿sí? La trama, que son todas las acciones que ocurren dentro del cuento. Cuando te pregunte cuál es la trama de Caperucita Roja, responde esta pregunta: ¿qué sucede? ¿De qué trata? Bueno, Caperucita Roja tiene como trama que una niña con caperuza roja hecha por su mamá lleva comida para su abuela enferma, y en el camino se encuentra un lobo feroz, quien después termina yéndose rápidamente a la casa de la abuela, se disfraza de la abuela, devora a la abuela y después devora a Caperucita. Pero al final el cazador la salva, ¿sí? En el cuento
infantil que conocemos. Pero hay otra versión de Caperucita Roja y tiene otro trasfondo. El original es de Hans Christian Andersen. Y ya tenemos el tema, que es la idea sobre el cual gira la narración. Tenemos un ejemplo aquí, el anhelo de un hombre noble. El anhelo de un hombre noble. Los valores que se mencionan dentro del cuento. El inicio, ya tenemos el sexto, ya vamos a los últimos ingredientes de un cuento, que son las partes de un cuento. Todo cuento debe tener un inicio o planteamiento de una situación, desarrollo o nudo, clímax, la parte más emocionante de tensión, y el desenlace, ¿sí? El desenlace. Cuando tenemos un examen, por ejemplo, cuando se nos plantea una pregunta, ¿cuál es la estructura de un cuento? Y nos ponen las opciones. Si te ponen ahí en una opción A, inicio, nudo, clímax y conclusión, no, todo texto tiene una conclusión, pero para lo que es el cuento es preferible decirle desenlace. ¿Por qué? Porque es un final. Es un final. En cambio, una conclusión, ahí ya uno pone sus reflexiones acerca de un tema. En cambio, en el cuento no es el final de una historia. Para que vayamos teniendo ese tip por ahí, cuando te tengas un examen y te pregunten este tipo de interrogantes. Y así hemos visto de manera breve lo que es las características de un cuento y sus subgéneros. Nuestro aprendizaje esperado es leer narraciones de diversos subgéneros narrativos, ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas y otros. ¿Sí? Y otros. Entonces yo te invito a que vayas diferenciando este tipo de subgéneros. Léete un cuento de terror, lee un cuento de ciencia ficción, de romance, de aventuras, de hadas, y vas a ver que hay similitudes, pero también hay diferencias. Hay distintos tipos de cuentos. Y ya tú podrías ahí mencionar un ejemplo